Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos dicen en este ejercicio que un conductor rectilíneo transporta una corriente de 10 amperios en el sentido positivo del eje Z. Debemos de recordar que cuando por un conductor circula una corriente eléctrica, este genera un campo magnético a su alrededor, cuya intensidad es dependiente de la intensidad de la corriente que circula por el circuito e inversamente proporcional a la distancia. También nos dicen que un protón situado a 50 centímetros del conductor se va a dirigir perpendicularmente hacia el conductor con una velocidad de 2 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Así como nuestro conductor genera un campo magnético, cuando una carga en movimiento penetra en el seno de un campo magnético, sufre una fuerza cuya valor depende del producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Entonces aquí está nuestra situación. Lo que nosotros debemos de conocer en primer lugar es cuál es el campo magnético que genera en cualquier instante la corriente eléctrica sobre nuestro protón. De esta forma, fijaros, lo que nosotros vamos a ir fijando son los diferentes vectores en nuestro esquema. Así, lo que debemos de recordar es que el campo magnético lo podemos determinar siguiendo el criterio de la mano derecha para el hilo. Recordar, la corriente eléctrica la marcamos con nuestro dedo pulgar y el resto de los dedos al cerrarse nos marcan la orientación. Entonces, en este punto en concreto, el vector campo magnético que genera este hilo de corriente va a ir hacia el interior. Teniendo en cuenta los ejes de coordenadas, fijaros que sería en el sentido negativo del eje X, mientras que el vector velocidad está en el sentido del eje negativo del eje Y. A continuación, bueno, pues ¿cómo determinamos la intensidad del campo magnético? Bueno, pues siguiendo, como hemos visto, la ley de Biot-Savart. A partir de aquí, nosotros conocemos exactamente cuál es la intensidad de corriente que circula, cuál es la distancia a la cual se encuentra inicialmente el protón y por tanto sabemos cuál es el campo magnético en ese momento. Por tanto, una vez que ya sabemos cuál es el campo magnético y sabemos cuál es el vector velocidad, nos toca determinar cuál sería el vector fuerza. Pero debemos de recordar que el vector fuerza magnética se obtiene como un producto vectorial y por tanto tiene que ser perpendicular al plano en el que se encuentran estos dos vectores. Para determinar el vector fuerza magnética, nosotros vamos a seguir la regla de la mano derecha, asignando a la velocidad para el dedo índice el campo magnético con el dedo medio. Obviamente, siguiendo la regla de la mano derecha, el vector fuerza magnética tiene que ir hacia abajo. Así, cuando nosotros llevamos a cabo la determinación de la fuerza magnética, pues tendremos que tener en cuenta los criterios de signos muy bien. Fijaros, la carga es positiva, nosotros asignamos el signo negativo al escalar de la velocidad en el eje Y negativo, en el eje X negativo para el campo magnético, como estáis viendo, y por lo tanto, cuando nosotros calculamos el vector fuerza magnética, pues nos tiene que salir negativo y en el eje Z negativo. Bien, esto cuesta muchas veces cuesta trabajo, es decir, y las primeras veces tenemos que practicar bastante la regla de la mano derecha. Por eso esta cuestión es que ahora en principio también voy a intentar demostrar que esta regla de la mano derecha tiene su fundamento, y es que el producto vectorial se determina utilizando, por ejemplo, el método de los determinantes para Sarro. De esta forma, fijaros, lo que nosotros hacemos es, para saber exactamente cuáles son las componentes del vector fuerza magnética, lo que nosotros representamos en cada una de las líneas son las componentes del vector velocidad y del vector campo magnético. Fijaros que como el vector velocidad solo tiene componentes en el eje Y negativo, pues aparece aquí como el producto de la carga por el módulo del vector velocidad. El vector campo magnético solo tiene componente en el eje X negativo, y a partir de ahí lo que nosotros vamos, según la regla de Sarro, vamos sacando los menores adjuntos. Así, para el vector unitario Y, pues me quedaría este menor.
este pequeñito. Pero claro, este menor va a valer 0 porque el producto de la carga por la velocidad y por esta componente es 0 y estas dos son 0. El componente J también va a ser 0 y fijaros que el único componente que nos va a quedar con coordenada va a ser para el vector unitario K. ¿Qué ocurre? Pues que cuando nosotros vamos a calcular la fuerza magnética, fijaros cómo se haría el menor de este. Nosotros tenemos 0 por 0 menos el producto de la carga por la velocidad por menos el campo magnético. Obviamente tenemos tres signos negativos que nos llevan a tener un signo negativo, que es lo que nosotros hemos predicho también siguiendo la regla de la mano derecha, que el vector fuerza magnética iba a tener componente negativa a lo largo del eje Z.